Buenos días, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Medicina. Mi nombre es Melanie Natalie Mendoza Ponce, estoy en el séptimo semestre y este video corresponde a la asignatura de Enfermedades Infecciosas y Tropicales para el OC dirigida por el docente Mauricio Palacios. En este video hablaré sobre la clínica, tratamiento, prevención y control de la toxoplasmosis y la leishmaniasis. Toxoplasmosis. Al hablar de las características clínicas de la toxoplasmosis, es importante destacar que el 80% de los casos de toxoplasmosis son asintomáticos, es decir, que no presentan una clínica que deje en evidencia la infección. Sin embargo, de presentarse los síntomas, estos van a variar en dependencia del estado del sistema inmune del hospedador. En este caso, en pacientes inmunocompetentes pueden presentarse fiebre, mialgias, un exantema maculopapuloso, cefaleas, faringitis, corioretinitis, sudoraciones nocturnas e inflamaciones en los ganglios del cuello y de la cabeza. En pacientes inmunodeprimidos, en cambio, van a haber agotamiento o debilidad, convulsiones, cefalea, signos cerebelosos, afectaciones o alteraciones sensoriales y asimismo inflamación de la retina y visión borrosa. Clínicamente, la toxoplasmosis va a pasar por dos fases. Una fase aguda, que es asintomática o con síntomas leves o de corta duración, y una fase crónica, que tiene los síntomas que hemos mencionado, pero en un mayor periodo de tiempo. La clínica nos va a permitir dividir a la toxoplasmosis en 4 categorías. La toxoplasmosis aguda o adquirida, que esta es asintomática o presenta síntomas que la hacen confundir con otras infecciones. La toxoplasmosis reactivada, que es cuando un paciente, luego de haber pasado por una infección autolimitada de toxoplasmosis, entra en un estado de inmunodeficiencia y esto hace que se reactive la toxoplasmosis de 5 a 10 años después de estar aparentemente sano. Y en estas formas pueden presentarse, por ejemplo, encefalitis por toxoplasma. La toxoplasmosis congénita, que esta es la que se da dentro del embarazo, es decir, que el niño va a nacer con la toxoplasmosis y que su gravedad depende de en qué periodo de la gestación se instauró. Si es en el primer trimestre, esto es muy letal, pero menos frecuente, y si es en el último trimestre, esto es más frecuente, pero es menos letal. Y finalmente la toxoplasmosis ocular, que esta va a ser una consecuencia de una infección congénita de toxoplasmosis, que va a aparecer generalmente en niños de 12 a 14 años, ya sean estos inmunodeprimidos o inmunocompetentes. El tratamiento de la toxoplasmosis habitualmente se compone de sulfadoxina con pirimetamina. Sin embargo, en el caso de una embarazada que esté dentro de los primeros 20 días de embarazo, no se pueden dar estos medicamentos y se opta por dar espiramicina. Si pasados los 20 días este tratamiento se da de manera preventiva, se continúa. Si en cambio se diagnostica por medio de punción del líquido amniótico o PCR que el feto está contagiado de toxoplasmosis, el tratamiento cambia a sulfadoxina con pirimetamina. Las dosis de estos fármacos son las siguientes. La espiramicina se da 3 millones de unidades internacionales por vía oral cada 8 horas por 3 semanas. La sulfadoxina se da en 500 miligramos acompañado de 25 miligramos de pirimetamina por vía oral cada 3 veces al día, y esto acompañado a su vez de 10 gramos de levadura de pan o cerveza por vía oral en el mismo día. Para la prevención y control de toxoplasmosis se debe evitar comer carnes crudas, asimismo evitar comer huevos crudos o leche no pasteurizada, ya que pueden estar contaminados. Lavarse bien las manos antes de comer o consumir alimentos y no tocarse ni la boca, ni la nariz, ni los ojos antes de lavarlas. Asimismo, hacer un buen lavado de frutas y verduras antes de ingerirlas y evitar los trabajos de jardinería que no utilicen guantes. Para poder hablar de la clínica de la leishmaniasis, es importante dividirla en distintos tipos clínicos, ya que las características de las lesiones van a variar en dependencia de a qué tipo de leishmaniasis nos estemos refiriendo.
El primer tipo de leishmaniasis es la leishmaniasis cutánea. Aquí se presenta una úlcera redonda con bordes elevados sobre base eritematosa infiltrados y en el centro un tejido granular. Esta es la forma clásica. También puede haber una leishmaniasis cutánea impetiginizada. En esta vemos la misma lesión, pero con una sobreinfección de otro tipo de infección. Luego tenemos también a la leishmaniasis cutánea ectimatoide. Aquí la lesión ulcerosa ha avanzado en profundidad y genera este tipo de lesiones en sacabocado. Cuando la leishmaniasis cutánea se instaura en el pabellón auricular, esta lo deforma. Y aquí tenemos una imagen común de lo que lo denominamos como oreja de chiclero. El segundo tipo de leishmaniasis es la leishmaniasis cutánea mucosa. Esta aparece meses después de que se haya cicatrizado una leishmaniasis cutánea. Y como su nombre lo indica, no solamente va a afectar a la piel, sino también a las mucosas, siendo la más común la del tabique nasal, como vemos en la imagen. Esta va a cursar con edemas, eritema y una atrofia, una hipertrofia de la cavidad, lo que la va a obstruir. También se pueden presentar prurito y hemorragias. Luego tenemos a la leishmaniasis cutánea difusa. Esta va a ser rica en lesiones que están llenas de parásitos. Inicialmente empieza con máculas o placas que están presentes en una sola zona de la piel. Sin embargo, al pasar de los meses, esta se disemina a todo el cuerpo y se puede llegar a confundir con las lesiones nodulares de la lepra lepromatosa. Luego tenemos a la forma de leishmaniasis visceral. Esta es la forma más grave de todas las leishmaniasis. Es cuando el parásito ya ha invadido otros órganos y asimismo al sistema linfohematopoyético. Es frecuente en niños menores de 5 años asociados a desnutrición o en pacientes que tengan alguna enfermedad inmunodepresiva. Aquí va a encontrarse hepatomegalias, esplenomegalias, fiebre, anemia y una pérdida de peso progresiva. El tratamiento va a variar en dependencia a qué forma de leishmaniasis nos estamos enfrentando. Si estamos ante una leishmaniasis cutánea complicada, vamos a usar antimonio pentavalente de 25 a 30 miligramos kilogramos día en serie de 10 días por vía intramuscular. Si estamos ante una leishmaniasis cutánea mucosa, vamos a tener 3 opciones de tratamiento. Antimonio pentavalente en vía intramuscular o intravenosa en 20 miligramos kilogramos días de 20 a 60 días, anfotericina B por vía intravenosa 1 miligramo kilogramo día con un total de entre 15 a 20 miligramos kilogramos, isotionato de pentamidina de 2 a 4 miligramos cada 48 horas en 15 o más dosis. En el caso de la leishmaniasis cutánea difusa vamos a tener 4 opciones para el tratamiento. Podemos dar una terapia prolongada con isotionato de pentamidina, una terapia prolongada con antimonio pentavalente, una terapia prolongada de antimonio pentavalente con aminocidina y también se usa anfotericina B, pero esta es más recomendable para las recaídas. Es importante aclarar que ninguno de estos tratamientos es un tratamiento curativo de la infección. Finalmente, al hablar de prevención y control, es importante la vacunación de nuestras mascotas, en especial si son perros, el uso de repelentes y de mosquiteros para evitar el contacto de las personas con el vector, asimismo como la fumigación de los lugares endémicos de leishmaniasis o de cualquier sitio en donde haya presentado un alza de casos de leishmaniasis. Y finalmente, y más importante, las campañas o las charlas informativas a la comunidad para que conozcan estas medidas preventivas y así podamos combatir a la enfermedad. Muchas gracias.